Hola gente, ¿cómo están? Nosotros estamos muy contentos porque recibimos nuestro primer comentario de un seguidor pidiéndonos por favor que le demos una mano para resolver este ejercicio de área sombreada donde tenemos que encontrar el área de ese triangulito que está pintado, así que le vamos a dar una mano, lo vamos a resolver, pero antes te digo, quédate hasta el final porque hay un desafío para que vos hagas. Así que sin más, arranquemos con la resolución. Interesante ejercicio de área el que nos proponen acá para que hagamos, porque si bien ahí tenemos una figura que es bastante sencilla, es un triángulo que está dividido en dos triángulos, lo interesante de este ejercicio es que nosotros no conocemos ni la base ni la altura. El único dato que tenemos, el dato concreto que nosotros tenemos, es que este triángulo mide 27 metros cuadrados de área. Es lo único que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que sí sabemos? Bueno, tenemos la medida de una parte de la base, tenemos la medida de otra parte de la base, nos están pidiendo el área de color verde y nada más. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a utilizar para poder encontrar ese área? ¿Qué tienen en común? Los dos triángulos tienen la misma altura, porque si bien no está dibujada, fíjense que para este triángulo y para este triángulo tengo dos bases distintas, una mide 9A, la otra mide 5A, pero la altura del triángulo verde, por ejemplo, si la marcamos desde este vértice hacia esta base, recuerden que la altura tiene que ser siempre perpendicular a la base. Pero, ¿cuál es la altura del triángulo que mide 27 metros cuadrados? Fíjense, lo voy a dibujar acá en un costado. Aparentemente, a simple vista, nosotros nos damos cuenta que esto es un triángulo obtusángulo. Este debe ser un ángulo obtuso. No lo sabemos, no lo dice, pero lo podemos intuir, lo podemos suponer, porque cuando yo quiera trazar el área, la altura de este triángulo, la altura no va a ser esta, porque como dijimos recién tiene que ser perpendicular, acá se me tiene que formar un ángulo de 90 grados. Entonces la altura de ese triángulo va a estar por fuera. Si yo prolongo la base y trazo una perpendicular del vértice opuesto, esta es la altura del triángulo que tiene 27 metros cuadrados. Entonces, esa altura, es esa altura que está ahí. Entonces, los dos triángulos tienen la misma altura, comparten la altura. Y eso nos simplifica un montón el problema. De hecho, la clave del problema está ahí. Entonces, el planteo que vamos a hacer es el siguiente. Vamos a plantear el área de este triángulo blanco. Recuerden que el área de cualquier triángulo se calcula haciendo base por altura dividido 2, ¿no? Entonces, el área del triángulo de 27 metros cuadrados va a ser base 9A por altura h, no sabemos cuánto vale h, dividido 2. Lo que sí sabemos es que ese área nos va a dar 27 metros cuadrados. ¿Cuál va a ser el área de este triángulo pintado de verde? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que encontrar? 5A, que es la base, por la altura sobre 2. Entonces, ese área es el que a nosotros nos están pidiendo. Si a nosotros miramos eso que está ahí, tenemos una, dos, tres incógnitas distintas. ¿Cuánto mide el valor de A? ¿Cuánto mide la altura h? ¿Y cuál es el área verde, que es lo que nos pide el ejercicio? Entonces, acá viene un análisis que hay que hacerlo, hay que razonarlo, hay que pensarlo y tratar de entenderlo. Fíjense que en este triángulo se repite algo. Hay algo que se repite en relación a este segundo triángulo. Olvidémonos un segundo del 9. Acá tenemos A por H dividido 2. En el segundo caso, el 5 pasa exactamente lo mismo. Si no miramos el 5, tenemos A por H dividido 2. ¿Qué quiere decir eso? Que el valor de A, el valor de la altura, no van a influir en el área pintada de verde. Porque A es un parámetro, es un valor, H lo mismo, es un valor determinado que tiene esa altura, el dividido 2 se mantiene por fórmula, pero ¿qué es lo que está variando de esta fórmula a esta fórmula, de este triángulo a este triángulo? Este 9 y este 5, es decir, la cantidad de veces que entra ese valor A. No importa cuánto valga A. Acá lo que a nosotros nos está interesando es ver qué relación hay entre este triángulo y este triángulo. Van a ver que el valor de h, acá la altura, si nosotros encontráramos el valor de a y el valor de h, podríamos resolver el ejercicio tranquilamente. Pero en las condiciones en las que está planteado este ejercicio no las podemos encontrar. Entonces no nos queda otra que apuntar a este 9 y este 5, que es algo que está variando, entonces algún tipo de ayuda, algún tipo de camino a buscar me puede llegar a dar. Vamos a tratar de pensar lo siguiente. Vamos a suponer esto, voy a hacer una figura acá de análisis relativamente rápido y sin ningún tipo de escala. Sabemos que esto vale 27 metros cuadrados, esto vale 9A
y que por acá afuera nosotros tenemos una altura h. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, insisto con lo mismo, nosotros no sabemos cuánto vale a, pero ¿qué pasaría si nosotros pensamos en esta base dividirla en 9 partes iguales? Si yo esta base la divido en 9 partecitas iguales, ¿cuánto mide cada una de esas partecitas? Cada una de esas partes va a valer A. ¿Me siguen? ¿Me entienden? Porque si acá yo dividí en 9 partes iguales y yo sé que todo esto mide 9A, cada una de estas 9 partes va a valer A. ¿Y para qué dividimos en 9 partes? Bueno, síganme con este razonamiento. Vamos a eliminar este numerito para que no nos moleste un cachito. Si desde este vértice nosotros trazamos una línea a cada una de esas divisiones de A que hicimos, ¿qué se nos van a formar? Y se nos van a formar 9 triángulos. ¿Y esos triángulos qué características van a tener? Esos triángulos van a tener la característica de que van a tener la misma altura, que es h, y la misma base, que es a. Fíjense ese dibujo que acabo de hacer para análisis. Acá tengo un triángulo, acá tengo otro triángulo, acá tengo otro triángulo. Si yo pienso en los 3 triángulos juntos, ese triángulo tiene de base 3a y altura h. Ahora, si yo pienso en los 3 triángulos por separado, uno tiene base A, el otro tiene base A, el otro tiene base A. Ahora, ¿cuál es la altura de cada uno de los 3 triángulos? Es la misma altura, es esta altura h. Entonces, tengo 3 triángulos con la misma base y la misma altura. ¿Qué quiere decir eso? Que el área de cada uno de esos 3 triángulos va a ser exactamente igual. Porque no importa la posición en la que esté puesta en los triángulos, sino lo que van a importar son las medidas que intervienen. Por ejemplo, yo tengo que este triángulo tiene base B y altura C. ¿Cuál es el área de eso? Bueno, el área de eso es base por altura dividido 2. Ahora, yo tengo un triángulo de base B y altura C. ¿Cuál va a ser el área de ese triángulo? Base por altura dividido 2. No importa la posición en la que estén, siempre y cuando la base y la altura mida lo mismo, el área va a ser la misma. Volvamos al ejercicio entonces. Si yo tengo que esta base mide 9A y yo divido este triángulo en 9 partes, me van a quedar 9 triangulitos exactamente igual a este. Base A, altura H. ¿Sí? Entonces, ¿qué me permite darme cuenta de eso? Bueno, si la base es 9A y altura H y el área es 27, cuando la base valga un noveno, es decir, la novena parte, cuando la base valga A, pero la altura siga siendo h, ¿cuánto va a ser el área de esto? Y el área de esto va a ser 27 metros cuadrados dividido 9, porque yo agarré este triángulo de 27 y lo dividí en 9 partes. Entonces, 27 dividido 9, el área de este triangulito va a ser 3 metros cuadrados. Es decir, que un triangulito de base A y altura, bueno, altura H, se me repitieron las letras, mil disculpas, gente, y altura H, esto va a tener un área de 3 metros cuadrados. ¿Qué me permite ver eso? Bueno, el área del triángulo verde. ¿Cuántas A tiene de base? 5. ¿Cuál es su altura? Su altura es H. Entonces, si yo sé que 5AH dividido 2, un triángulo que tenga base A y altura H vale 3 metros cuadrados, cuando yo haga A por H dividido 2, esto me va a dar 3 metros cuadrados, por lo tanto, cuando tengo un triángulo que tiene 5 veces la A como base, esto no va a ser ni más ni menos que 15 metros cuadrados va a ser el área que está pintado de verde, ¿sí? Una última aclaración geométrica, digamos, y esto lo dividimos en 5 triángulos que tengan base A. Cada uno de estos 5 triangulitos va a tener área 3, entonces tengo 3, 6, 9, 12, 15 metros cuadrados es el área de ese triángulo verde, y esta es una de las formas de resolver este ejercicio. Me pareció la más entretenida porque interviene un poco la geometría, que es lo que a mí me gusta. Si no, algebraicamente de acá se podría haber resuelto directamente. Si uno se da cuenta que esto se comparte con esto, al 27 directamente lo dividís en 9 y lo multiplicás por 5, que en definitiva es lo que terminamos haciendo, pero con un agregado y una explicación un poquito más visual, que es la ventaja que a mi gusto tiene la geometría.
se la puede ver y se la puede analizar un poco más a fondo. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado. Gracias, Ximena, por las manitos. Problema resuelto, gente. Y acá te dejo el desafío que te dije al principio. ¿Cómo son esas tres áreas entre sí? ¿Son las tres iguales? ¿Son las tres distintas? ¿Hay dos que son iguales y una que es diferente? Te leo.